explórate a ti mismo, tu propia conciencia, para mejorar el manejo de tus sensaciones, emociones y pensamiento. A partir de este momento, en Desarrollo de Conciencia, con Fito Márquez. Comenzamos. Muy buenos días. Amigos, pues nuevamente aquí con su programa Desarrollo de Conciencia, Fito Márquez, mandándoles un gran saludo. Esperando que esta sea una semana, que estemos iniciando con toda la actitud, con todo el entusiasmo. Y ahora por cuestiones laborales, pues me encuentro en Playa del Carmen, por acá cerquita de Cancún. Y muy contento de poder llevarles unas palabras más de toda esta filosofía del ámbito de desarrollo de conciencia, hablándoles hoy un poco precisamente sobre lo que es la esencia de la semiología. La semiología, debemos recordar, es una filosofía, un sistema de pensamiento que nace a principios de 1900 por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, donde él, un lingüista, alguien que se dedicaba a dar una cátedra en una universidad sobre el lenguaje, él planteaba que los seres humanos no vivimos los hechos. Él establecía categóricamente que lo que el ser humano vive es el significado que le damos a los hechos, a los acontecimientos. Y así vamos viendo, por ejemplo, que no es que el ser humano sea una víctima de las circunstancias, sino que depende precisamente de lo que él le llamaba su universo interno de significación, lo que va a hacer que experimente ansiedad, angustia, preocupación, miedo, pero también alegría, fe, esperanza, etc. Cuando la gente me pregunta y me dice, pero ¿cómo es eso? Le digo, mira, vamos a plantear diversas circunstancias. Vamos a suponer que una persona creció en un hogar donde le enseñaron, consíguete una chamba, busca jubilarte. Entonces, para él tener un trabajo significa seguridad. Entonces, si el día de mañana él se queda sin trabajo, él va a experimentar miedo, él va a experimentar ansiedad, pero no porque sea una circunstancia de peligro, sino porque es la programación que trae, es el significado que le dieron. Por otro lado, si este niño creció en un hogar donde la gente decía, aquí somos vendedores y aquí se sale adelante vendiendo, entonces si el día de mañana él de pronto a lo mejor se queda sin chamba, es posible que él diga, pues excelente, porque ahora voy a tener tiempo para dedicarme a cómo se sale adelante en la vida, vendiendo. Y así, entonces el que él se quede sin trabajo, lejos de representarle un peligro, le va a representar una oportunidad. Entonces, lo fascinante del ámbito de la semiología es que te deja en claro que la vida que el ser humano tiene corresponde, pero íntegramente, a su universo de significación. Lo he manejado en muchos programas, corresponde a la programación que te dieron. Hay gente que se siente muy culpable por lo que ha hecho en su vida y le digo, no te sientas culpable, porque finalmente lo que estás haciendo está respondiendo a la programación que te dieron. Sería tan absurdo como sentirte culpable de que hablas el idioma español y que digas, es que yo debería de estar hablando inglés. No se puede, es obvio. Ahora, lo que sí, cuando ya en esta época de la sabiduría, de la información, que tenemos acceso todos, basta que tengas un celular con conexión a internet, para que tengas acceso a todo el conocimiento de todo el mundo. Entonces, ahora sí que es nuestra responsabilidad, pues voltear a ver qué significados están rodeando mi vida. ¿Y cómo lo hago? Pues voltea a ver tus emociones. Si está sucediendo algo, no sé, celos, miedo, preocupación, eso no corresponde a lo que está sucediendo frente a ti. Corresponde a todo tu universo de significación. Y aquí es donde, entra esta parte fascinante, porque el encuadre terapéutico que se le da a esta filosofía es que basta que la persona modifique el significado para que se libere de la depresión, la irritabilidad, las ganas de beber alcohol, las ganas de suicidarse,
las ganas de, más bien el no tener ganas. Basta que volteemos a ver la forma en que estamos viviendo la sociedad actual, pues para que tomemos conciencia que el universo de significación que traemos así todos como sociedad, tiene muchas pautas que no son muy funcionales. Yo veo las parejas, que para mí es como el epicentro de lo que sucede en nuestra sociedad, y veo que empiezan con mucho amor, con mucho cariño, y luego algo sucede donde, bueno, a veces es tristísimo que terminas inclusive pues dejando de hablar, alejándote, en casos extremos hasta con órdenes de restricción. Es tristísimo. Las personas que se amaban que terminen así, y peor si hay hijos de por medio. E insisto, no es otra cosa más que simplemente los significados que le estamos dando. Cómo te vistes, a quién le hablas, si abrazas, si te abrazan, si le dices a alguien te quiero, etcétera. Cuando yo me incorporo al ámbito del desarrollo humano, lo he dicho, me he cansado de decirlo, fue por el alcoholismo de mi padre, y claro que en la casa vivíamos cosas que no eran nada agradables, y me enseñaron, por ejemplo, en casa lo que aquí sucede, aquí nos lo quedamos, aquí se calla. Entonces para mí el no hablar significaba, de eso se trata. Cuando empiezo a ir a grupos de autoayuda, pues me doy cuenta de que hablar con las personas adecuadas en el ámbito adecuado te libera, te permite de pronto. Mira, lo que más me gustaba cuando hablando del significado de hablar, era que de pronto yo creía que yo era el único que traía estos problemas, que en mi casa era la única donde mis papás en público mostraban una cara muy bonita, pero en privado se llevaban muy mal, y que yo decía, mi vida es la única que está mal. Entonces cuando empiezo a acudir a los grupos de autoayuda y con miedo empiezo a hablar, para mí fue sorprendente de pronto el que yo escuchaba que otras personas pasaban por lo mismo. No que fuera peor, simplemente era diferente. Entonces poco a poco el significado de esto empezó a cambiar. Y precisamente en estos grupos de autoayuda, ahí he comprobado y corroborado que el que tú te liberes de estos temas emocionales simplemente corresponde a un cambio de significación. Mucha gente me habla de inteligencia emocional y me pide que les dé cursos sobre el manejo de las emociones. Y claro, planteamos muchas teorías, el manejo de la atención, el manejo del potencial emocional, etcétera. Pero finalmente todo se resume, la parte central, al significado. ¿Qué significa para mí lo que está ocurriendo? Por ejemplo, vamos a suponer que hay un silencio. ¿Qué significa ese silencio? Bueno, pues depende de la circunstancia, depende del contexto. Por ejemplo, hay gente familiares, que de pronto me decían, oye, todo está muy callado, señal de que algo malo va a pasar. Ahora lo interpreto y digo, para esa persona, el silencio significa peligro, significa miedo, significa que se te tiene que quitar la paz. Entonces, lo que está viviendo, repito, no es el silencio, porque hay personas que nos agrada demasiado el silencio. A mí me fascina el silencio, pero insisto, porque he pasado por todo un proceso de resignificación. Hay otras teorías que le llaman deconstrucción, donde, por así decirlo, destruyes el significado que traías antes, lo desmenuzas para construir uno más funcional. Porque no es que haya significados malos o significados buenos, o emociones malas o emociones buenas. Lo que hay son emociones funcionales y emociones disfuncionales. Dependiendo del contexto, pues a veces el enojo es necesario, no es que nunca te enojes. Porque luego también hay personas que dicen, oye, estás en desarrollo humano, ¿cómo es posible que te enojaste? Espérame, el enojo es parte de la vida humana, es como el hambre. Simplemente que, bueno, se tiene que canalizar de forma adecuada. Pero regresando, ¿qué significa lo que te está poniendo mal? Y cabe totalmente la posibilidad de que tú hagas una resignificación. Doy un ejemplo. Hemos hablado aquí mucho de la huella de abandono.
y de cómo finalmente los seres humanos vamos trayendo vacíos. Porque no me dieron todo el afecto que yo quería de chiquito, porque no me pusieron mucha atención, porque mi papá se fue, porque mi mamá prefería andar haciendo otras cosas que estarnos atendiendo, etcétera. Y vuelvo a lo mismo. No, tú no te estás poniendo triste, no tienes ese vacío que estás llenando con azúcar, con televisión, con mil cosas. No, tú ese vacío está siendo generado por un significado. Ejemplos. Un ejemplo de la vida real, cuando yo estaba chiquito, cuando era un niño, mi padre de pronto, no sé si a los 7, 8 años yo lloraba. Él se enojaba mucho. Y me acuerdo en una ocasión que lloré. Y entonces él se exaltó y dijo, volteó y le dijo a mi madre, a ver, Marta, tráele un vestido a esta vieja que ya está llorando. Muy machista era mi padre, ¿no? Y lo entiendo por el contexto en el que él creció. Pero bueno, así fue. Marta, tráele un vestido a esta vieja que ya está llorando. Obviamente pues yo dejé de llorar y me exalté y me prometí que nunca iba a volver a llorar en mi vida. Entonces cuando yo iba creciendo, yo contaba esta anécdota como diciendo, mi padre no me amaba, mi padre al contrario me humillaba y me gritaba. Y bueno, cuando entro al ámbito ya, este encuadre terapéutico era, ¿para qué te quedas con un significado que te está causando dolor? ¿Para qué te quedas con un recuerdo que inclusive lo vuelves a mencionar una y otra vez? Grupos de autoayuda me cansaba de subirme y hablar, es que me dijo que yo era una vieja porque estaba llorando y qué le pasa y culpándolo y responsabilizándolo por mi estado emocional. Afortunadamente, insisto, bueno, llegó a un ámbito un poco más profesional, la semiología, donde me dijeron, tienes toda la posibilidad de asignarle un significado diferente. El pasado no se cambia, no sé cómo se va a cambiar. Lo que tú modificas es el significado. Entonces, bueno, pues echándole un poco de creatividad fue como, ¿cómo puedo darle una significación diferente a esto que me ocurrió? Y ya empecé a pensar en el contexto donde habían sucedido, donde venía mi padre, y me quedó, de pronto vino así la lucidez de un acto creativo, de la conciencia, y dije, espérame, mi padre fue alguien que venía de la calle. No es que no tuviera casa, sino que en su casa había tal nivel de violencia que preferían irse a la calle, él y mi tío. Entonces, un tiempo prácticamente como 2 niños de la calle. Y entonces, bueno, tú sabes que afuera, si alguien llora, el mundo se puede tornar muy agresivo contigo. Y en ese momento dije, espérame, fue un acto de amor. Él venía de barrio, él venía de golpes. Él sabía que si yo lloraba, a mí me podían hacer bullying, me podían agredir, me podían golpear. Era espérame, yo no quiero que golpeen a Fito, yo no quiero que le hagan bullying. Yo quiero que esté preparado para la calle. Y claro que su forma, vamos a decirlo, tal vez inocente, a su alcance de protegerme, pues era decirme, no llores. De una forma, bueno, a su forma de ser. Pero en ese momento dije, espérame, mi padre estaba tratando de protegerme, no estaba tratando de agredirme. Mi padre no quería que me lastimaran. Y entonces fue como eso, claro. ¿Qué significa que mi padre me haya presionado para que yo no llorara? Protegerme. Y cambió el significado totalmente. Pero no solo cambió el significado, sino que de pronto lo vi como un acto de amor. Por lo tanto, mi creencia de que mi padre no me amaba cambió. Y dije, espérame, claro que mi padre me amaba. Y me amaba mucho. Que prefirió él tornarse y decir, lo siento. No es que esté de acuerdo en la forma como lo hizo, pero hoy el significado que tiene para mí, insisto, es funcional. Él veía por mí y bueno, cuando hice eso, se arreglaron vacíos, se calmó ese daño interior que yo traía y lo mejor, ahora cada que ya lo contaba, que lo sigo contando, ya no tiene un significado de dolor, ya no tiene un significado de abandono.
Ya tiene un significado de mi padre se preocupaba por mí, yo era importante para él. Pero regresando al programa, simplemente hubo una resignificación a un hecho que ya ocurrió. ¿Cuántos hechos traes cargando que les asignas un significado desagradable? ¿Para qué quieres eso? Quítalo. Ya pasó, resignifícalo. Porque nosotros traemos esta locura de creer que el pasado, ¿cómo te diré? Ya quedó atrás. No, el pasado sigue presente aquí. Tú le sigues dando vida, te sigue generando emociones, te sigue generando tristeza, te sigue generando alegría. Resignifica. Bien, regresamos en un momento. Y en la siguiente parte del programa, pues vamos a ahondar un poco más sobre esto de los significados y cómo resignificar o deconstruir. Bien, regresamos. Bien amigos, pues ya estamos de regreso con su programa de desarrollo de conciencia, analizando hoy el ámbito de los significados, de los procesos de significación. Esta contundente idea, no vivimos los hechos, vivimos el significado que le damos a los hechos. Las personas buscamos mucho este ámbito de paz, meditación, buscamos circunstancias que nos den la alegría que tanto andamos buscando. Cuando para el ámbito de la semiología, para nosotros, no que sea simple, pero es claro, es contundente. Lo que tú estás viviendo es el significado que le estás dando a lo que está ocurriendo. Y pues podrás tener muchos bienes materiales, que la realidad es que todos gozamos de una abundancia material. Desde que una persona puede ver, resulta a veces complicado explicarle, eso corresponde a tu abundancia material. Hay quien no puede ver. El que tú tengas comida, el que puedas comer, todo eso corresponde a una abundancia enorme. Lo que pasa es que le hemos dado un significado como que no, lo que vale es lo que cuesta mucho dinero. Y bueno, eso está haciendo pedazos la forma en que estamos viviendo. Da una tristeza cuando ves, por ejemplo, en una playa tan bonita, todo ese sargazo que está ahí atrás, y que es el resultado de pues que alguien viene y se está robando la arena allá adentro para llevársela a otros países, y pues sale toda la vegetación que se muere producto de ese robo, de esa arena, esta arena bonita de por acá. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que la felicidad está en los bienes materiales. Entonces lo lógico es, te voy a quitar tus bienes materiales, en este caso la arena, absurdo, porque yo quiero ser feliz. Entonces, pero bueno, significados. ¿De dónde viene todos los significados que traemos? Pues vienen precisamente del entorno donde creciste. Ahí te los dieron, ahí te los implantaron con mucho cariño, con mucho amor. Pero bueno, ya ahora sí ya estamos grandecitos como para yo poder decir, oye, como que estos significados no me están sirviendo o no están siendo tan funcionales como yo quisiera. Entonces, pues voy a cambiarlos. Y claro que se puede. Hay técnicas, hay estrategias. De eso se trata esta filosofía. Me encanta. Yo nunca me imaginé que hubiera una carrera como tal, un ámbito que se dedicara a estudiar esto, ya que pues no nos damos mucho cuenta que inclusive detrás, por ejemplo, de la economía, hay todo esto detrás, ¿no? Por ejemplo, si yo trajera una playera con alguna marca de prestigio, una marca deportiva, siempre pongo ese ejemplo, basta que yo le tape, que le quite el logotipo de la marca para que esa playera valga, ¿qué te gusta? 50, 80 pesos. Pero si yo le pongo ese escudo, Adidas, Nike, etcétera, la playera sube de precio 3, 4, 5, tal vez hasta 10 veces. Y porque, insisto, es el significado. ¿Qué significa que yo traiga una playera con un logotipo deportivo? Son significados lo que estamos viviendo. Y precisamente detrás de los significados, en el ámbito de semiología, establecemos que todo el universo de significación que una persona tiene
se sintetiza, se resume en lo que le llamamos la actitud. Todas las personas tenemos una actitud. ¿Y de dónde nacen las emociones? De la actitud de cada persona. Por ejemplo, vamos a pensar que una persona tiene la actitud del enojo. Todo lo que suceda frente a él se va a enojar. Cuento una historia, un cuento, donde les digo, imagínate que estás a punto de despertarte y se te acerca Dios y te dice al oído, ¿qué quieres? Y yo, a partir de mi actitud, obviamente todo esto inconsciente, digo, ¿sabes qué? Quiero tener algo de qué enojarme. Y entonces Dios te dice, ok, ve al mundo y vas a encontrar elementos suficientes de qué enojarte. Entonces sales y ves un perro en la calle, solo, abandonado, y te enojas. ¿Cómo es posible? Humanos, lo que hacemos. De seguro ese perrito se lo regalaron a un niño para Navidad y luego ya no lo quiso y lo abandonó. Y estás todo enojado porque está el perrito solo. Entonces te vas enojado. Y luego más adelante encuentras a un niño que no tiene papá. ¿Y tu reacción cuál es? Pues enojarte. Porque mira, nada más, de seguro el papá lo abandonó y ahora ese niño va a batallar, la vida que le espera, etcétera. Y bueno, pues mira, todo enojado. A la noche llega Dios y le dice, ¿cómo estás? Bien enojado. Y bueno, al día siguiente otra persona, pues, igual, entre que se despierta, entre que está dormido, llega Dios y le dice, ¿tú qué quieres? Pero esta persona tiene la actitud de ponerse triste. Entonces le dice, ¿sabes qué? Quiero encontrar algo de qué ponerme triste. Y pues Dios le dice, adelante, ve al mundo y vas a encontrar de qué ponerte, no triste, muy triste. Entonces sale y se queda viendo un perrito en la calle. Y se pone triste y dice, pobrecito, no debe de tener que comer, debe pasar frío. Y de estar contento cambia a ponerse triste. Y él está seguro, esta persona está segura que se pone triste por el perrito, porque está solo en la calle. Más adelante se queda viendo a un niño que no tiene papá. Y de igual forma, no, ¿cómo es posible? Este niño no tiene papá y lo que va a sufrir y no puedo creerlo. Y se pone tristísimo. Al final llega Dios y le dice, oye, ¿cómo estás? Estoy súper triste, estoy deprimido, no quiero estar en esta vida, no lo soporto. Y nuevamente la persona, de acuerdo a esta educación que nos han dado, él está creyendo que lo que lo está poniendo triste es ese perrito, es ese niño. Al día siguiente, una tercera persona le dice Dios, ¿tú qué quieres? Y la persona dice, ¿sabes qué? Me gusta la libertad. Me gusta pasarla bien. Me gusta observar y contemplar la existencia. Dios dice, ok, adelante. Así que sale al mundo, a este maravilloso jardín. Y entonces ve a un perrito en la calle. Y se le queda viendo y dice, ¡wow! ¡Qué bien se la ha de pasar este canijo! No lo tienen encerrado. Debe tener como 10 novias, se debe de aventar, pleitos, aventuras. Y se queda viendo, contemplando al perrito diciendo todo lo que ha de vivir. ¡Wow! Claro, hay días que ha de batallar por hambre, pero luego cuando come, no, hombre, debe disfrutar. Y afortunadamente hay gente que les ayuda y dice, ¡wow! ¡Cuánta libertad veo ahí! Y lo goza. Y luego más adelante ve un niño que no tiene papá. Y lo mismo, en lugar de decir, pobre niño, no, dice, ese niño no va a crecer con el yugo de que le griten, que tal vez un padre alcohólico, tal vez no va a estar viendo cómo le grita a la mamá o cómo viven en silencios incómodos los papás. Y dice, no. Ese niño de seguro debe tener mucha gente a su alrededor, como un abuelo, como un tío, que lo van a ayudar y que muy temprano va a aprender a valerse por sí mismo
cuando a veces un padre te hace mucho daño, cuando no te deja que te valgas por ti mismo. Entonces, al final llega Dios y le dice: oye, ¿cómo estás? Dice: increíble, me encanta el mundo, es un lugar bueno, con retos, con libertad, es un lugar donde hay mucho que contemplar. ¿Cuál es tu actitud? Cuando sales y ves el mundo, ¿qué ves? Cosas que están muy mal. Y no se trata de ser los optimistas irracionales, no. Por eso estamos haciendo este programa. He mencionado mucho que tenemos que aprender a vivir en armonía, que tenemos que aprender que yo por sufrir, por enojarme, por cómo están las cosas, no se arregla nada. Mira, aquí anda la gente tratando de arreglar el problema de este sargazo, que obviamente pues le pega a su economía. Pero no están sufriendo, están haciendo algo. No vivimos los hechos, vivimos el significado que le damos a los hechos. Pues en verdad es para mí un gustazo enorme el poder estar compartiendo un poco de estas ideas que al menos a mí me ayudaron a liberarme de muchas creencias limitantes, a liberarme de mucha generación de malestar. Y cuando la fórmula la vas entendiendo, dices, no es tan complicada. Resignificar y comprender. Tú observa todo lo que... voltea ahorita. ¿Qué significan para ti los zapatos que traes? Si no significa nada, así es tu vida. No sientes. No hay significado. Tienes que darle un valor cuando, por creer en tus sueños, te ha tocado la experiencia de ir caminando con zapatos, con agujeros. El día que traes unos zapatos que pudiste comprar con tu dinero, haciendo lo que amas, tienen un significado enorme. ¿Qué significa para ti el que abras el refrigerador y ahí haya comida? Cuando te ha tocado abrir el refrigerador y que no haya nada que comer y sientes la punzadita de hambre, el día que abres y ahí hay comida, le das un significado enorme. ¿Qué significa para ti caminar? Y etcétera. Mis mejores deseos de que, pues si a alguien le resultó interesante esto, pues empiece un poco a ahondar, a observar, el comprender que la paz, la alegría, la tranquilidad, la felicidad, no es que estén por ahí y tengo que conseguir una casa, un carro para que lleguen. Consigue esa casa, consigue ese carro. Pero finalmente lo que vas a vivir íntegramente es el significado que estás viviendo, que le estás dando a las cosas. Hay que ir observando, ¿no? ¿Qué significa? Quiero este significado, lo puedo cambiar. Por supuesto, cordialmente a tu servicio. Todos mis cursos, conferencias, mi acompañamiento va enfocado a que logremos detectar si tal vez estás dándole vida a un significado que te tiene atrapado y que no tiene por qué ser así. Es como una piedra en el zapato. Y bueno, pues su servidor, Fito Márquez, transmitiendo desde la bellísima ciudad de Playa del Carmen, con una sola intención, esperando que estas palabras sirvan a una persona que tal vez esté pasando por algo difícil, pueda salir de ahí. Con gusto a su servicio. Bendiciones, nos vemos la semana siguiente.